Hola a todos, bienvenidos al cierre de semana del día viernes 11, en donde nuevamente tenemos máximos históricos del SP500. Esta vez cerró en 5.815 puntos y hubo un máximo de 5.822 el índice al contado. Así que muy en línea con lo que hemos hablado en estos videos, por lo que veo la estrategia que hemos señalado, que más o menos lo que vamos viendo según la información y la data que tenemos, no en base a solamente creencias, está dando resultado y la verdad es que estoy muy contento de poder entregarles esta información de forma gratuita a todos ustedes. La verdad es que lo hago con mucho cariño y esperemos, perdón, que les vaya sirviendo para ir entendiendo mejor el mercado norteamericano, la economía y qué es lo que se puede esperar a futuro, a pesar de que siempre estos análisis son pensando en no tan en el corto plazo, dado que en el corto plazo siempre hay volatilidad, siempre hay cosas, por lo cual es prácticamente imposible que podamos entender o poder, digamos, llevar a escenarios, que es lo que siempre trato de hacer yo, eh, llevar a escenarios con ciertas probabilidades. eh, es muy difícil en el fondo llevar estos escenarios en el día a día, en el corto plazo. Por lo tanto, para que se pueda entender lo que se trata de hacer acá, es que se trata de ir viendo algo más tendencial, ¿ya? En el corto plazo puede pasar cualquier cosa, dependemos mucho de las noticias y sobre todo en un mercado que a pesar de estar subiendo, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, tiene un VIX muy alto y todavía tiene factores de tensión. Por lo tanto, alcistas, llegando a nuevos máximos, pero muy atentos. Vamos a empezar rápido porque hay bastante información. El sentimiento de mercado más o menos se mantiene igual a la última entrega del día viernes. Creo que solamente subió un punto de 73 a 74 y eso es lo que también podemos ver abajo en el gráfico, donde a pesar de que ha subido en los últimos días, ahí esa pequeña parte se puede ver, pero no ha sido algo sustancial que podamos decir que algo ha cambiado, digamos, de una forma, eh, digamos, que se pueda sentir o que se pueda notar, perdón, en el mercado. El SP500 imparable. Lamentablemente, nuestros amigos bajistas no están muy contentos, no es muy buen tiempo para estar en cortos, a menos que sea una operativa bien acotada y con mucho manejo de riesgo. La tendencia está siendo al alza y a mi gusto, cada operativa es distinta, pero a mi gusto ir contra la tendencia no es muy recomendable, sobre todo para la gente que no es tan experimentada en los mercados. El SP500 ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 5.822 puntos, como les había dicho, con 45 nuevos máximos históricos este año, un año lleno de ATHs, como le llaman, o all time highs en inglés, pero, hay un tema. El Nasdaq aún no llega a sus ATH, a sus máximos históricos nuevamente, que están en torno, estoy revisando acá, están en torno a los 20.690 puntos. El cierre fue en 20.272 prácticamente. Por lo tanto, todavía le queda por llegar a esos máximos históricos. ¿Por qué puede ser esto? A mi parecer, un poco lastrado por los siete magníficos que empezaron muy bien este año, pero posteriormente no han tenido un tan buen desempeño y eso se ha notado en un decrecimiento de las expectativas de sus utilidades, en un crecimiento de las expectativas de las utilidades del resto de las empresas y una rotación de mercado. Esto no quiere decir de que los siete magníficos sean malos, que haya que irse en corto o que sus utilidades estén creciendo menos que el mercado, no se malentienda. Se está normalizando unos crecimientos extraordinarios que venía trayendo las Siete Magníficas, totalmente atípicos, y hoy en día se están normalizando un poco y el resto del mercado se está recuperando un poco más, sobre todo desde la crisis del COVID, que aún y con el alza de tasas posteriormente que significó, dado el aumento de la inflación, hay compañías, sobre todo las más pequeñas, que aún están recuperándose y no han podido a lo mejor
tener la performance que han tenido estos siete magníficos. Por lo tanto, que no se malentienda, no es que los siete magníficos estén mal, sino que simplemente están normalizándose un poco debido a su performance extraordinaria que han tenido en el último tiempo. El mapa de opciones, acá podemos ver que los niveles clave siguen siendo el call wall de 5.800 puntos, que hoy día fue, digamos, traspasado por el precio. Se superó esa barrera de 5.800 puntos, por lo tanto, va a ser interesante la próxima semana qué es lo que empiezan a hacer los operadores de acciones, de opciones, perdón. Algo tenemos ahí para mencionarles más adelante. La put wall es de 5.750 y siguen en los mismos niveles que, digamos, son los niveles de soporte y resistencia más importantes hasta el momento. Igualmente, nos dice inversores institucionales que la resistencia se subió de 5.775 puntos a 5.800, igualándose con la call wall, y el soporte también subió a 5.725 puntos desde 6.660. Por lo tanto, el soporte sigue un poquito más abajo de la put wall, pero lo que podemos ir viendo es que las construcciones han ido subiendo. Las construcciones en las opciones han ido aumentando, se han ido desplazando hacia la derecha, que obviamente es donde sube puntos el índice, eh, y van subiendo todas las construcciones con los volatility triggers y las otras construcciones que están alrededor de todo este mundo de las opciones. Les recuerdo que vamos a hacer un video explicando todos estos conceptos, dado que veo que muchos me han consultado y no tienen claridad al 100% de qué se tratan estos conceptos, y es muy normal, dado que es un mercado que está muy desarrollado en Estados Unidos, pero muy poco desarrollado en países hispanoamericanos en general. Entonces, obviamente que no estamos tan, digamos, adecuados a este tipo de conceptos. Muchas veces hay gente que, pese a estudiar finanzas, ven esto de forma un poco más teórica, pero no tan práctica, dado que el desarrollo importante de este mercado está en Estados Unidos. El dólar también está imparable. Ahí dice que el dólar se encamina a su racha de ganancias más larga del 2022. Ya hemos mencionado que el DXY ha tenido una subida bastante importante. Tuvo un rebote, si no me equivoco, en los 100,15 puntos. Y de ahí no ha parado de subir y ahora se está frenando un poco debido a que hay unas medias móviles ahí que vamos a revisar. Pero igualmente ha tenido un alza bastante importante. Esto la verdad es que ha sido inesperado para muchos, dado que cuando hay bajadas de tasas de la Fed, tiende el dólar a debilitarse. Hay que entender que el intercambio de divisas, los precios de intercambio de divisas tienen mucho que ver con el diferencial de las tasas de interés de los bancos centrales. Ya para que los que no entiendan esto, es como un poco el precio del dinero en ciertas divisas, por lo tanto es un factor relevante a la hora de encontrar los precios de transacción de los pares de divisas. Siempre las divisas se transan en pares. ¿Ya? Vamos a revisar también el DXY, pero es interesante este comportamiento que ha tenido el dólar. Yo creo que en parte ha sido por las tensiones en Medio Oriente, ya que el dólar tiende a ser un activo refugio, y también que muchas de las bajadas de la Fed que iba a ser la Fed, o que va a ser la Fed, perdón, estaban ya descontadas, pero los frenos en la velocidad de los recortes también ha ayudado a que el DXY o el dólar, el índice del dólar, suba. Dado que, como les decía, se esperaban más recortes, se han ido frenando un poco esas expectativas de recorte, por lo tanto no se ve tanta debilidad en la moneda norteamericana. El Dow Jones, acá les menciono el Dow Jones porque es importante ir viendo cómo el resto del mercado se va uniendo a esta fiesta que tuvieron en su momento los siete magníficos. Por eso el título Dow Jones se unen los demás a la fiesta de los siete Mac. Eh, yo creo que es importante ir viendo que el índice del Dow, por ejemplo, que no es un índice tan tecnológico, sino que es un índice más cargado a las industrias, esté también subiendo. Bueno, yo les dije que el sector industrial me parecía atractivo con la rebaja de tasas, pero el Dow Jones está acompañando al resto de los índices como el S&P 500 y el Nasdaq. Por lo tanto, esto es positivo, ya que da un mayor sentimiento
de amplitud del mercado. Antes pasaba eso mucho con Nvidia y todo esto de la inteligencia artificial, y que hoy en día también sigue tirando el carro Nvidia, y vamos a ver que ha andado muy bien y ha tenido, sobre todo por el lado de las opciones, bastante movimiento, pero como les digo, es importante que el resto de las empresas sigan esta alza para que sea una alza sostenida, que sea una alza con amplitud de mercado y que no sea simplemente un mercado inflado por un par de valores. Ya que era lo que se hablaba mucho en un momento, que las siete magníficas habían inflado al resto del mercado y que básicamente el mercado estaba mal y estos valores inflaban los índices. Esto va un poco en contra de esto y está mostrando una normalización del resto. En los últimos 250 días de negociación, el Dow Jones Industrials ha avanzado 152 veces, o sea, de 152 días de 250, poco menos del 61% del tiempo. Las únicas ocasiones en las que disfrutó de tanta consistencia fueron en abril del 2010 y mayo del 2018, que precedieron a unos 6 meses de volatilidad. Así que ahí vamos a ver qué es lo que sucede después, pero por lo menos ahora el Dow está acompañando a la tecnología prácticamente, básicamente. El Russell y Small Caps, les pido perdón, dado que Russell es con dos L y se me pasó ahí ese punto, pero bueno, abajo está bien escrito. El Russell 2000 sube un 1,88% el día de hoy, y esto está muy vinculado a los movimientos de las rentabilidades de los bonos. Hay que entender de que el Russell tiene empresas small cap, y las empresas small cap uno están mucho más ligadas al desempeño de la economía de Estados Unidos. Por lo tanto, a diferencia, ponte tú, de los siete magníficos o de las compañías tecnológicas grandes, las hyperscalers que les llaman, porque estas tienen ventas e ingresos diversificados a nivel internacional. Las small caps están más concentradas en la economía de Estados Unidos. Otro punto también relevante es que el apetito por riesgo de las small caps es similar a los spreads de crédito, de un poco más parecido a lo que son los junk bonds, que a la renta fija, digamos, de alta calidad. Por lo tanto, también ahí podemos ver que si empieza a subir el índice Russell, vemos que puede ser que exista un mayor apetito por riesgo de parte de los inversores, y esto tiene mucho que ver con las políticas monetarias expansivas que se están viendo a futuro, dado que si digamos, hay una especie de represión financiera, se busca mayor rentabilidad en instrumentos con un poco más de riesgo, dado que los instrumentos de bajo riesgo no ofrecen la rentabilidad que esperan los inversores. Em, y bueno, otro factor más que es un poco más de balance, que en el fondo las compañías del Russell o las small caps tienen mucha deuda, y esta deuda es variable, a diferencia de la deuda a lo mejor de las hyperscalers o las empresas grandes de tecnología. ¿Qué significa esto? Que básicamente si bajan las tasas de interés, estos van a tener que pagar menos intereses por su deuda y por lo tanto van a mejorar sus márgenes y sus utilidades, ¿ya? Ese es un punto. Y otro cuarto punto que se me estaba olvidando son las valoraciones de las small cap, que son bastante menores que las del S&P 500. Si no me equivoco, las small cap deben estar en torno a un ratio PER de un 14%, y el S&P 500, si no recuerdo mal, está un poquito sobre el 20%. Por lo tanto, podría haber una expansión de múltiplos que también pueda favorecer al Russell 2000. Opciones. Y esto está bastante importante. Voy a leer acá, estos son comentarios de operadores o que se están viendo en el mercado. Comentan algunos operadores de opciones que se están observando compras fuertes de calls eh, sobre el S&P 500 con un volumen mucho más alto de lo habitual. Los vencimientos están concentrados en el 30 de octubre y el 3 de noviembre, un día antes de las elecciones de Estados Unidos. Lo que más llama la atención son los strikes, que se están cruzando, muchos de ellos entre 6.000 y 6.200 puntos del S&P 500. Si no recuerdan mal, yo les dije que de 5.750 se estaban viendo construcciones en 5.800, y ahora ya se están viendo posiciones o mayores construcciones, porque han habido antes posiciones, pero ahora se está viendo una mayor cantidad en torno a los 6.000 y 6.200 puntos, lo cual obviamente que es importante
para ir viendo cómo podría desarrollarse el índice. Hay que ver que generalmente estas opciones las utilizan operadores que tienen bastante información y hacen las cosas por algo, no es porque sí. Así que muchas veces es importante ir leyendo esto en el mercado. Recordar nomás que las compras de opciones calls, o perdón, las opciones calls son opciones de compra, ¿ya? Por lo tanto, lo que están haciendo es comprando opciones de comprar el SP500 entre los 6.000 y los 6.200 puntos, ¿ya? Para que se pueda entender un poquito qué es lo que es la opción call. Como les dije, ya voy a hacer un video explicando esto con mucho más detalle. Enorme compra de calls de Nvidia por 6,5 millones de dólares con un strike de 189 dólares. O sea, están esperando que el precio llegue en torno a ese valor, lo cual obviamente que es bastante interesante, es una posición bastante alcista. Yo no sé si podría llegar a esos valores. Si llega a esos valores, entiendo que superaría en capitalización bursátil a Microsoft y Apple. No lo sé, pero me parece que sí, lo cual lo encuentro que es bastante, pero ya no podemos decir nada con Nvidia, ya que con Nvidia y Jensen Juan puede pasar cualquier cosa. Nvidia puede volar por encima de los 141 y dicen que hay un volumen descomunal de compras por encima de ese nivel que entrarían en operación o digamos entrarían en acción, por decirlo, en el mercado si se supera ese valor. Por lo tanto, a todos los que sigan Nvidia, ténganlo como un valor referencial relevante, los 141. Hay que recordar que hoy en día más o menos la Coldwell está en torno a los 135, por lo tanto es muy probable que hoy día con la superación que tuvo de ese valor, no al cierre, pero sí durante la sesión, pueda a lo mejor romper esta barrera y situarse la Goldwall cerca de los 141, dado este niveles de opciones. Y otra cosa de Nvidia que no tiene que ver con las opciones, pero que me pareció relevante anotarlo acá como un punto más, es que Goldman sube el precio objetivo de Nvidia a 150 desde los 135 dólares anteriores, lo cual va en relación justamente a estos strikes en torno casi a los 190 y 140 dólares para dar unos números un poco más redondeados. Hay que ver que siempre lo dejan en 189, 141, nunca en el número redondo, ya que obviamente son números muy obvios en el mercado para ser tan evidentes. Otra cosa que es muy importante, bueno, ahí la gente que es un poco más operadora me va a entender de que muchas veces esas zonas tan relevantes no se ponen ahí los puntos ni los stops, etcétera. Evento de Tesla. Elon Musk tuvo un evento bastante importante con el evento de Tesla, el cual venía con mucho hype o con, digamos, mucha promoción de parte de Elon Musk, que es muy promotor en redes sociales de sus empresas, lo cual me parece bien, pero obviamente que puso mucho hype o mucha ansiedad en este evento y bueno, salió diciendo que el robotaxi costará menos de 30.000 dólares y su producción comenzará en el año 2026. Esto del 2026 no le gustó mucho al mercado ya que ve que es una fecha un poco lejana y esto lo vamos a ir revisando más adelante. Optimus será el producto más grande de cualquier tipo. Ahí obviamente presentó la foto de Robotaxi, de Optimus y los distintos productos que quiere hacer de, digamos, automoción, o, digamos, automóviles que se manejen solos. ¿Cuáles fueron los comentarios de los grandes bancos de inversión o de distintos, discúlpenme, ahí está lo del evento de Tesla, ahí estaba la imagen, no había pasado la diapo, pero no era más que eso. ¿Cuál es lo que dijeron grandes bancos de inversión analistas? JP Morgan dijo que el evento de anoche carecía notablemente de detalles, incluido el camino hacia la aprobación regulatoria o incluso la HMI para su red o aspectos claves del plan de negocios. Todo esto para nosotros sugiere un riesgo material a la baja. Reiteramos la subponderación en Tesla con un objetivo de 130 dólares. La verdad es que no le gustó mucho, parece, a la gente de JP Morgan el evento y vamos a ver que tampoco le gustó a otros, digamos, agentes del mercado. RBC reitera superar el desempeño de 236 dólares y dice que los inversores con los que hablamos en el evento pensaron que el evento no ofrecía cifras reales ni plazos. Estos suelen darse en los eventos de Tesla.
Este parecía centrado en la marca y el marketing de la visión de Tesla en lugar de darnos cifras concretas para que podamos modelarlas. Eh, por lo tanto, esperaríamos que las acciones cotizaran a la baja. No le gustó tampoco esta falta de información para poder modelar ciertas proyecciones de flujo de caja y poder así tener precios objetivos de Tesla. Y Bernstein reitera rendimiento inferior, $120, y simplemente dijo que fue decepcionante y sorprendentemente ausente de detalles. Un poco lo mismo que decía arriba RBC, que se esperaban más detalles en el evento, digamos detalles concretos, no solamente un evento marquetero. Sigamos con Tesla, que fue un evento bastante importante, como les decía, con mucho hype. Tenemos 50 autos completamente autónomos y aquí esta noche el Model E y el Cybercab todos son conductores. Esto lo dijo Elon Musk. Dice, podrías dar un paso en el Cybercab, no hay volantes ni pedales. Con un taxi cibernético creemos que el costo operativo podría llegar a ser de tan solo 20 centavos por milla y el costo total, incluidos los impuestos, podría terminar siendo de 30 o 40 centavos por milla. Ahí podemos ver en la flecha que le puse al gráfico el gap con el que abrió hacia, digamos, bajista, gap bajista, abrió hacia abajo Tesla con un gap importante y después una vela ahí en el inicio del pre-market bastante eh, roja, negativa, y tuvo un cierre de un menos 8,79%, lo cual fue bastante para el tamaño de la empresa de Tesla. No es un movimiento normal y la verdad es que el mercado se lo tomó muy mal el evento a mi gusto con este resultado. Los que se pusieron en corto con Tesla en base a opciones o instrumentos, la verdad es que hoy día lo pasaron bastante bien. Vamos un poco a ver las ganancias de los bancos, que fueron los que se llevaron todas las miradas esta semana en cuanto a resultados o la parte más microeconómica o digamos netamente el análisis de las empresas. Y vamos a ver un poco rápido esto, porque si nos metiéramos en el detalle tendríamos que revisar los estados de resultados y los balances de cada una de las empresas, y la verdad es que el video quedaría muy largo y no lo vería nadie. Así que a lo mejor lo podemos hacer en otros momentos, pero ahora vamos a ver que las ganancias de JP Morgan, eh, las ganancias por acción o los EPS, Earnings Per Share, fue de 4,37 dólares con un estimado de 4 dólares, por lo tanto ese fue un dato superior al estimado y positivo. Los ingresos fueron de 43,32 mil millones y un estimado de 41,82 millones. 41,82 mil millones, perdón. Los dos cifras fueron positivas y JP Morgan tuvo un desempeño bastante importante. Vamos a ver acá en vivo un poco el cierre mientras vamos dando los otros bancos. JP Morgan terminó superando, o sea, terminó en un cierre de un 222,29 dólares con una subida un 4,44%. Por lo tanto, el mercado se tomó muy bien los resultados del banco. Además, se ven buenas perspectivas a futuro con las rebajas de las tasas de interés de la Fed y todo lo que eso involucra para el negocio bancario. Otros resultados de bancos, acá tenemos Bank of New York Mellon y Wells Fargo, dos bancos bastante importantes, Wells Fargo un poco más grande, y nos dice que Bank of New York Mellon tuvo un EPS ajustado de 1,52 dólares con un estimado de 1,42 dólares, por lo tanto positivo, y un ingreso de 4,65 mil millones de dólares con un estimado de 4,55 mil millones de dólares. Por lo tanto, Bank of New York Mellon también doble ticket, y Wells Fargo tuvo ganancias por acción de 1,42 dólares con un estimado de 1,28 dólares e ingresos de 20,37 mil millones con un estimado de 20,41 mil millones. Los ingresos se quedó un poco atrás Wells Fargo, en los beneficios por acción o los EPS superó las expectativas. Por lo tanto, en general, mixto Wells Fargo, bien Bank of New York Mellon, bien JP Morgan, y en general vemos que la banca o la gran banca, porque obviamente la banca regional es otro mundo, está muy sólida, está ganando plata y obviamente que tuvo un buen desempeño el día de hoy el sector financiero. Yo les había mencionado que
el sector financiero es bastante sensible al momento del ciclo en el cual estamos ahora, bajando las tasas de interés, y junto al industrial y las small cap me parecían sectores bastante atractivos. Hay que recordar que esto no es recomendación de inversión y no hagan ningún tipo de inversión porque yo encuentre algún sector más atractivo que otro, dado que puedo equivocarme. Ganancias de BlackRock, un gigante de la inversión, el mayor administrador de activos del mundo, tuvo resultados positivos con un EPS o un ingreso o earnings per share o ingresos por acción ajustados de 11,46 dólares con un estimado de 10,4. Por lo tanto, muy bien el EPS ajustado de BlackRock, unos ingresos de 5,2 mil millones de dólares con un estimado de 5 mil millones, por lo tanto, doble check a los EPS y a los ingresos de BlackRock. Y lo que también yo encontré bastante interesante es que superó el AUM, que es las siglas de Asset Under Management, que son básicamente la cantidad de activos que tiene bajo administración. Hay que entender de que BlackRock, a pesar de tener otras líneas de negocio como la inteligencia financiera, manejo de riesgo, entre otros, su principal negocio es la administración de activos y cobrar fees o comisiones por eso. Y la cantidad o el valor, digamos, de los activos bajo administración, si crecen, es un muy buen indicio de lo que está haciendo BlackRock. Además, todos podemos saber, los que nos manejamos en este mundo, que BlackRock es un gigante de la inversión y la verdad es que domina gran parte del market share de este negocio. Otra cosa importante son los resultados de la próxima semana. La verdad es que esta semana no tuvo resultados tan relevantes, excepto, si no recuerdo mal, por los bancos y Nike creo que estuvo por ahí. Bueno, no recuerdo exactamente, pero no eran tan relevantes los resultados que habían. Yo les mostré en el video anterior la volatilidad implícita por opciones que se esperan en los próximos eventos macro o relevantes, digamos, por los operadores para Estados Unidos. Y veíamos que después de el IPC y el IPP, que los vamos a revisar ahora a continuación, los resultados de las empresas grandes eran lo más importante hasta antes de la elección. Bueno, perdón, el NFP, el Non-Farm Payrolls, que se da un poco antes de la elección y luego la mirada se las va a robar la elección de presidente, que también vamos a hablar. Así que tenemos un video cargado con información. Acá lo relevante para mí, día lunes, Charles Schwab, no es tan grande, pero importante para el sector financiero. El día martes, United Health, muy importante, Bank of America, Citi, ahí tenemos bancos realmente grandes, por lo tanto, y tenemos un par de otras empresas financieras como Progressive, PNC, State Street, que es una administradora de activos como BlackRock, Goldman Sachs, un banco gigante de inversión. Por lo tanto, el día martes en la apertura estamos cargados para el sector financiero. Cerrando ese mismo día tenemos United Airlines, Interactive Brokers, entre las principales. La verdad es que no son tan relevantes como las iniciales, a pesar de que son empresas bastante importantes. Luego el día miércoles en la apertura vamos a tener un gigante de los semiconductores, por lo tanto atento ahí en el sector tecnología con el gigante holandés ASML. También tenemos Morgan Stanley por el lado de la banca de inversión, Abbott por el lado de la industria de salud, US Bank Corp, así que también tenemos el miércoles empresas importantes que entregan resultados antes del mercado, antes de la apertura del mercado. En el cierre, la verdad es que no tenemos nada tan relevante. El día jueves, en la apertura, otra empresa semiconductores que es tremendamente importante, un gigante de los semiconductores como Taiwan Semiconductor, que es el deseo de los chinos. Muchos dicen que quieren invadir por su importancia estratégica geopolítica en los semiconductores y sobre todo por esta empresa TSM en la cotización de Estados Unidos. Blackstone, también Infosys, son los más relevantes que hay ese día en la apertura. Yo ahí creo que
Taiwan TSM se lleva todas las miradas y va a ser relevante para el sector de semiconductores. Hay que ver que tiene mucha correlación con Nvidia y eso también va a mover mucho el mercado. Hay que ver que los semiconductores tienen un peso de alrededor del 10% en el índice. Después, cuando cierre el mercado el día jueves, tenemos Netflix, que se va a robar también todas las miradas. El resto no va a ser importante con Netflix. Así que ojo también ahí con el gigante de la entretención. Y el día viernes, antes del cierre, tenemos a American Express y Procter Gamble P&G como las empresas más importantes. Pero la verdad es que esta semana tenemos mucho más cargado el calendario de resultados. No va a estar tan cargado, aunque lo vamos a revisar, pero se los anticipo con resultados macroeconómicos. Por lo tanto, yo creo que las miradas van a estar concentradas acá en los resultados, tal como se los dije con esa diapositiva de la volatilidad implícita esperada por el mercado de opciones en las fechas que venían más importantes calendarios. Así que esto ya lo hablamos y esto viene a confirmar lo que les veníamos mostrando. Otra cosa importante que se ha hablado bastante, di varios posts al respecto del día de hoy, la volatilidad implícita y la volatilidad realizada se están distanciando mucho. Como yo les dije, la volatilidad implícita que estaba plasmada en el VIX, justamente por este mercado de derivados. Esperaba una volatilidad muy importante para este mes. Yo creo que los buenos datos económicos han sido un freno para grandes liquidaciones. Y en el gráfico se muestra una rara diferencia de 14 puntos entre el VIX y la volatilidad realizada a 10 días para el S&P 500. Esta es una gran divergencia, como pueden ver en el gráfico no se da mucho. Históricamente, brechas tan amplias sugieren que el VIX está sobrevalorado o que la volatilidad realizada podría aumentar pronto, lo que podría significar un salto mayor en el VIX, dado que sería un fenómeno un poco en cadena. Yo la verdad es que creo que la volatilidad esperada no va a ser la volatilidad realizada no va a ser tan alta como la esperada y por lo tanto debería haber una caída en el VIX. Ahí para los que operen volatilidad, muy atentos con los instrumentos como el UVIX o el SVIX, que básicamente son instrumentos para operar digamos, la volatilidad, o el VIX en realidad. Así que muy atentos ahí porque o el mercado va a tener que tener una volatilidad más importante o el VIX va a tener que corregir. Hay que entender que la volatilidad realizada y la esperada o la del VIX son totalmente distintas, pero en algún momento vamos a tener que ver si hay una convergencia entre ellas. Otra cosa interesante de la volatilidad, esto si no me equivoco lo presentó el día de ayer Goldman Sachs, dice que excluyendo el repunte inducido por la pandemia y el estímulo del 2020 y el 2021, los nuevos máximos del S&P 500 nunca se han alcanzado con este nivel de ansiedad o de volatilidad, justamente lo que hablamos del VIX. Si pueden ver en el gráfico, vemos que en los puntos azules está el SPX o el S&P 500 Spot y en los puntos un poco más negros está el VIX Spot. De hecho, el nivel promedio del VIX cuando el SP500 alcanza máximos históricos es aproximadamente un 50% inferior al actual y generalmente está en torno a los 13, casi 5 puntos. Hoy en día el VIX está en niveles bastante más altos, sobre los 20, vamos a revisar inmediatamente, está justamente en 20,45 y ha estado toda la semana sobre 20, vamos a revisar ahí un poco el VIX cuando vemos el gráfico, porque hay una gran divergencia entre el VIX, la volatilidad esperada, la realizada y que estemos en máximos históricos. Algo acá no está bien, alguien está equivocado y vamos a ver qué es lo que corrige. Los hedge funds. Vamos a ver que los hedge funds, los fondos de cobertura, no están reduciendo sus posiciones en acciones como lo hacen históricamente antes de las elecciones. Y en cambio han aumentado la exposición a las acciones a medida que el índice S&P 500 continúa estableciendo récords. Esto también es importante dado que los hedge funds son actores bastante importantes en Estados Unidos y ir
viendo qué es lo que hacen estos fondos junto con los CTA, que no los he metido en las presentaciones porque considero que es demasiada información y los CTA no mucha gente entiende lo que se refieren, así que voy a tener que hacer un par de videos explicativos antes de seguir metiendo conceptos. Pero los hedge funds siguen cargándose a las acciones mientras el SP 500 sigue teniendo un buen desempeño. Así que eso sigue siendo positivo, dado que no hay ventas por parte de estos fondos que podrían a lo mejor producir presiones vendedoras o correcciones en el mercado. Una presión vendedora por parte de los hedge funds y los CTA, junto con el VIX en cómo está sobre 20 puntos, podría ser un poquito preocupante. Elecciones, que es un punto clave hoy en día, los mercados de predicción de Calchi ahora muestran a Donald Trump con una ventaja de 2 puntos porcentuales sobre Kamala Harris. Dicen que Donald Trump tiene un 51% de probabilidad de ganar versus Kamala Harris que tiene un 49% y ahí pueden ver en este pequeño línea de tiempo cómo han ido moviéndose las probabilidades, pero siempre muy juntas. Nunca había una divergencia muy grande según Calchi. Eh, en un momento estuvieron casi en 50% ambos y hoy en día se separó un punto hacia arriba Donald Trump y un punto hacia abajo Kamala Harris, lo que hace los 2 puntos de diferencia entre ambos. Ahí dicen que el estado de Pensilvania sigue siendo el estado clave más reñido, con ambos candidatos empatados con un 50% de posibilidades de ganar. Las elecciones se celebrarán dentro de 25 días. Eh, hay que entender de que un poco las elecciones de Estados Unidos se desarrollan en base a estados. Cada estado tiene un cierto cantidad de votos, por lo tanto, o de conteos. Por lo tanto, Pensilvania es un estado clave, un estado muy importante, dado que tiene un peso muy importante y va a ser un estado muy relevante a la hora de decidir el ganador. Así que vamos a hablar más de esto a futuro porque las elecciones están siendo cada día el foco de interés de los operadores. Esto también se está viendo reflejado en las cotizaciones. Goldman Sachs, que lo abreviamos siempre como GS, tiene unos baskets de las elecciones o unas canastas de acciones o portfolios, como lo quieran llamar, y las cestas electorales de Goldman vuelven a converger. La carrera sigue muy reñida y esto tiene que ver con lo de las probabilidades que le mencionábamos. Mientras las probabilidades, como vimos en la diapositiva anterior, están dentro de todo muy juntas, a pesar de que se distanciaron un punto y un punto, pero la distancia son 51 a 49, empiezan a converger los portfolios de ambos, dado que no se sabe quién podría ser el ganador, y mientras más se acerquen los días, esta convergencia tendría que ser mayor o tendería a ser cada vez más, digamos, cada vez a converger mucho más. Esto porque las probabilidades, si no se escapan y ante ya los días cada vez más encima, no podría darse una divergencia como se dio anteriormente. Esto por un tema de información y generación, digamos, de probabilidades a futuro en base a la información que tiene hoy en día las personas. Ahí los que hayan visto en algún momento y han estudiado probabilidades, la probabilidad condicional, etcétera, tiene mucho que ver con esto. No voy a entrar a eso porque es una teoría que no va al caso, pero al que le interese puede estudiar un poco eso. em, y también todo lo que viene de Bayes para adelante con las probabilidades condicionales. Pero básicamente estos son eventos de probabilidades condicionales. Eventos macros del día jueves, podemos ver que acá lo relevante fue el IPC, fue lo más importante, un IPC que fue mayor a lo esperado, no fue mucho mayor a lo esperado, pero sí fue mayor a lo esperado y esto abre la puerta a nuevos escenarios que los vamos a comentar a continuación. También hay que ver que las cifras de peticiones de desempleo iniciales, el Initial Jobless Claims, fue de 258.000 con un esperado de 231.000. Y ese es un dato que yo creo que es un poquito más preocupante que el anterior de la inflación y ya vamos a explicar el por qué. También vemos que las subastas de bonos a 30 años tuvieron una tasa bastante superior a la anterior, un 4, casi 39%, y antes estaban en un casi 4%, por lo tanto, y eso hizo que
y es lo que hemos visto en la semana con los seguimientos digamos, de las tasas en los gráficos, podemos ver que las tasas han ido al alza, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con el crecimiento esperado y la inflación, el crecimiento y empleo. Tienen ahí esa ligazón. Eh, y vamos ahora a comentar un poco esto. Como vemos, las tasas, perdón, las cifras de desempleo no son buenas y empiezan a preocupar un poquito a pesar de las cifras anteriores buenas de empleo, pero el empleo es donde hay la mayor preocupación hoy en día en la Reserva Federal. Este dato del IPC fue preocupante, de hecho el mercado reaccionó negativo en premercado entre el horario de las 9:30 y las 10:30, por lo menos en Chile, entre que se da el dato y que abre el mercado. En esa hora fue bastante bajista, eh, pero la verdad es que yo no creo que genere tanto ruido de liquidaciones el dato del IPC y no lo generó, de hecho terminó subiendo posteriormente a eso. Recordemos que el miércoles se tocaron máximos históricos, el jueves cayó y hoy día viernes nuevamente máximos históricos, porque este repunte de la inflación, bueno, puede sugerir varias cosas. La primera es que eh, la Reserva Federal se haya apresurado con bajar 50 puntos básicos y en vez de provocar un soft landing, podría producir un no landing, que es que la inflación no converja al 2% y vuelva a repuntar. Yo la verdad es que veo poco probable esa situación, dado que la bajada de 50 puntos fue en la última reunión, en septiembre, y la política monetaria se demora por lo menos 6 meses en hacer efecto. Así que yo creo que eso todavía no está haciendo efecto, simplemente son expectativas. Yo creo que este es un dato volátil de inflación, pero la tendencia sigue siendo a la baja. Ahora, esto aleja más un escenario de recesión, dado que los escenarios de recesión no se dan con la inflación al alza. Por lo tanto, si habían escenarios recesivos, con esto se cae un poco más, por lo menos con el dato de IPC. Con el dato de empleo podría ser que se pueda ver algo de recesión, pero la verdad es que yo por mientras el escenario recesivo lo veo cada vez menos probable y es lo mismo que mencionamos en el último video con lo que calculaba Goldman Sachs. Lo que sí es preocupante que podrían no recortar tasas en las próximas reuniones. De hecho, hubieron miembros de la Fed que varios hablaron esta semana. Si no recuerdo mal, Bustic y otro más dijeron de que en caso que la data no fuera buena, se abrían a la posibilidad de no recortar tasas en las próximas dos reuniones o por lo menos en una, que sería la próxima. Y eso sería algo relacionado con un no landing. Entonces, eh, yo creo que una pausa en la política monetaria sería una muy mala señal y yo creo, y el mercado también lo está esperando por las probabilidades hoy en día, que hayan dos recortes de 25 puntos básicos y esto es simplemente un dato un poco volátil que igualmente la inflación va a converger al 2%. Acá podemos ver el IPC de Estados Unidos. El IPC anual de Estados Unidos baja al 2,4%. El nivel más bajo es febrero del 2021, lo cual obviamente dice que seguimos con una tendencia a la baja, a pesar de que podemos ver ahí en el gráfico la última barrita es un poco más grande, por lo tanto hay un pequeño repunte, que es lo que está generando esas dudas de no landing. El IPC subyacente interanual de Estados Unidos es el más alto desde junio, que es del 3,3. Obviamente que el IPC subyacente es más importante, dado que ahí está sin los elementos está sin los elementos más volátiles de la canasta, que son alimentos y energía. Y acá justamente pongo un poco lo que dice Goldsby y Daly de la Reserva Federal. El mercado laboral se ha enfriado hasta alcanzar un nivel de pleno empleo, lo cual para ellos es positivo y eso les daría cierta confianza en que todavía está todo bien y no hay que salirse de lo que tenían esperado, que es seguir una trayectoria de bajadas con las tasas de interés de la Fed. Como les dije, yo creo que parar en la bajada sería una muy mala señal y hay que entender de que la política monetaria tiene mucho de señales y expectativas. Por lo tanto, una mala señal, la verdad es que yo creo que no sería positivo. Vamos un poquito más rápido para poder ir cerrando. Los eventos macro del día viernes fueron el
PPI o el IPP, índice de precios al productor, hay que ver que están los índices de precio al consumidor y al productor. Los del productor fueron en línea y más bajo a lo esperado, por lo tanto un dato un poco mixto entre un IPC más alto y un IPP más bajo para el PCE, que es la medida de inflación preferida de la Fed, que ocupa como insumos partidas del IPP o PPI y del IPC o CPI, que están en inglés o en español, ya para que no se confundan con las siglas, pero ocupa partes de la inflación del consumidor y del productor, el PCE. Otro dato que yo creo que hoy día fue bastante negativo a las 11 y no muchos se dieron cuenta fueron las expectativas de inflación a un año de la Reserva Federal de Michigan, las cuales subieron al 2,9% y las anteriores eran del 2,7%. La idea es que esto pueda converger al 2 y no que suban, sino que bajen, por lo tanto puede haber provocado un poco de nerviosismo. Posteriormente, indagando un poco sobre este tema, vi que las expectativas de inflación que ocupa eh, la Reserva Federal de Michigan, tienen que ver mucho con el tema del petróleo que ha subido estos días y que podría en el fondo generar expectativas un poquito más inflacionarias a futuro. La verdad es que yo creo que esto, si se calman las tensiones en Medio Oriente, no debería ser tanto problema, pero obviamente que esto ya se empieza a incorporar en las proyecciones a futuro y en las estimaciones. En 5 años la inflación siguió exactamente igual, las expectativas del consumidor también bajaron según la Reserva de Michigan, y el sentimiento también, y eso tampoco le gustó al mercado. Podemos ver que, y lo vamos a revisar después, en ese momento el mercado, bueno, estuvo subiendo, así que, bueno, tuvo un poco datos mixtos ahí, pero es algo que en el fondo no le trae mucha tranquilidad al mercado estos datos, dado que las expectativas de inflación no son las mejores y eso, el riesgo que corre, digamos, o que ve el mercado es que la Reserva Federal no recorte tanto las tasas de interés. Como les dije, una inflación que no sea, que no tenga una caída brusca no es negativo por el lado de la recesión, pero sí es negativo porque no se sigan bajando las tasas. El IPP, los índices, los precios en fábrica de Estados Unidos se mantuvieron sin cambios en septiembre en comparación con agosto del 2024, por debajo del aumento de un 0,2 del mes anterior y menor a las previsiones de un alza del 0,1. En términos anuales, la inflación de los precios de producción se moderó al 1,8 desde un 1,9 revisado al alza, un mínimo de 7 meses, pero superior a las previsiones de el 1,6. Y el IPP con el IPC con el IPP, el diferencial entre los precios del IPC y del IPP, esto nos dice Bloomberg, se mantuvo estable durante todo septiembre, lo que indica una pausa en la caída de la inflación. Justamente lo que estábamos hablando, que este dato de IPC, perdón, disculpen, este dato de IPC no fue positivo, por lo tanto se está viendo que podría haber una pausa en la caída de la inflación. eh, lo cual obviamente va a depender mucho de los próximos datos, así que yo creo que los próximos datos de IPC y de IPP el próximo mes van a ser muy, muy relevantes y yo creo que va a haber mucha volatilidad esperada ahí, viendo qué es lo que pasa y si la inflación sigue con una trayectoria a la baja o hay realmente una pausa. El indicador de inflación básica del PCE de septiembre, que es justamente lo que les decía, la medida favorita de la Fed, probablemente se acelerará al 0,2 desde el 0,1 de agosto, pero será solo ligeramente superior al ritmo anualizado del 2% de la Fed. Esto lo dice Paul Ashworth de Capital Economics. Para ir cerrando, vemos que los Los economistas que hacen proyecciones del lado vendedor y otros observadores profesionales de la Fed esperan que la Reserva Federal recorte las tasas en un cuarto de punto en cada una de sus próximas reuniones. Lo que les venía diciendo que espera el mercado, dos recortes de 25 puntos base, pese a todos los datos económicos que hemos tenido. La perspectiva media y modal de estos pronosticadores de otros 100 puntos básicos en recortes el próximo año. Por lo tanto, vendrían siendo 50 más los 50 que vienen en este 2024 que se esperan y 100 puntos más, o sea, 200 en total para el próximo año. Esto llevaría la tasa de Estados Unidos de un 5,5 a un 3,5 en total, muy en línea con la tasa neutral más o menos que está en torno justamente al 3,5%.
Las perspectivas media y modal de estos pronosticadores de otros 100 puntos básicos en recorte del próximo año, lo que llevaría a la tasa de fondos federales alrededor del 3,3%, 3,5%, como les mencionaba anteriormente. Por lo tanto, en línea con el mercado, yo creo que en esto no van a haber muchos cambios a futuro y espero que digamos, la trayectoria de recortes siga por parte de la Fed, no haga una pausa, dado que a mi gusto no sería una señal positiva. Como les decía, los eventos macro de la próxima semana son bien escasos, sobre todo los de gran volatilidad o que puedan impactar al mercado. Solamente tenemos ahí el día 17 lo más importante, ventas de retail y el core retail sales y el retail sales van a ser muy relevantes, dado que van a dar un poco cómo está el sentimiento del consumidor y lo cual es relevante para mantener el nivel de consumo de Estados Unidos y evitar una recesión. Los datos de empleo van a ser también importantes, el Jobless Claims, el Philadelphia Fed Manufacturing Index, la verdad es que no lo espero positivo, ya que los datos de manufactura, como hemos visto en los ISM, perdón, en los PMI de la agencia ISM y S&P no han sido buenos. eh, por lo tanto, no espero datos muy positivos por el lado de la manufactura, a pesar de que venían con unas leves mejoras, pero no es un sector de la economía que esté hoy en día empujando a una continuidad del ciclo. Así que bueno, vamos a ver ahora rápidamente, para ir cerrando por la extensión del video, compartir pantalla, vamos a ir acá a TradingView, ahí se debería estar compartiendo hoy en día, o sea, la pantalla, vemos acá el SP 500 cómo llegó a nuevos máximos históricos, superando las medias de 20, 100 y 200 sesiones, con una trayectoria bastante alcista. Lo mismo podemos ver para el Nasdaq 100, como les comentaba, aún no supera los máximos históricos que hizo acá en el mes de julio, sobre todo por la parte de la tecnología, en la parte de semiconductores. Yo creo que eso es lo que está un poquito todavía al debe, pese a que Nvidia ha tenido una muy buena performance, pero faltan todavía eh, componentes, digamos, del índice SOX que puedan seguir impulsando al alza al Nasdaq, como lo llevaron en julio. Más o menos lo mismo que hablamos del S&P 500 sobre la media de 20, 100 y 200, todavía no llega a los máximos históricos, ya casi superando este máximo anterior, por lo tanto, en una buena senda el Nasdaq. Como les mostramos también en una diapositiva, el Russell 2000, vemos que hoy día tuvo un día muy bueno el Russell 2000, lo que les mencionábamos por toda la parte de las rebajas de las tasas de interés. Se esperaba en un momento, cambiaron mucho las probabilidades de lo que vimos en los videos anteriores y eso también provocó movimientos, más todos los argumentos anteriores que di, en el Russell 2000. El VIX, como vemos acá, ha ido cayendo la volatilidad, tuvo un pico muy importante el 8 de octubre. Y est- estacionalmente el mes de octubre tiene volatilidad muy alta, sobre todo en año de elecciones, pero igualmente hemos visto que ha ido cayendo esta volatilidad esperada y por lo que vemos va convergiendo la volatilidad esperada hacia abajo, convergiendo un poco hacia la volatilidad realizada, que como les decía en algún momento van a tener que juntarse en cierta forma o apegarse un poco más, converger un poco más y no mostrar tanto diferencial como vimos. Y lo va a hacer o corrigiendo el VIX o aumentando la volatilidad en el índice. Por ahora el índice se ve estable, que sube y el VIX es el que corrige. Así que mucho ojo ahí a los que operan volatilidad. Las tasas de largo plazo de 10 años, que son las principales referenciales, vemos que siguen al alza y la verdad es que el día de hoy ha seguido su trayectoria al alza, pese a que acá cuando llegamos a la media de 100 sesiones y con un IPC alto, a pesar de que no debería haber sido un dato bajista, yo creo que esto afectó mucho más el empleo acá en esta bajada, pero hoy día volvió a subir las tasas de 10 años, por lo tanto
no se ha frenado el alza de las tasas de largo plazo y lo mismo podemos ver acá también con las de 20 años. Estas de hecho han subido un poquito más y ya están en la media de 200 sesiones, a diferencia de la de 10 que aún no llega. La de 30 años está aún más alta, pero esa no la revisamos dado que generalmente la referencial es la de 10 y la de 20 un poco más por algunos instrumentos que seguimos como el TLT. El Bitcoin, como podemos ver, bueno, sigue hoy día al alza. Bitcoin cotiza, digamos, 24/7. Como podemos ver, cayó, llegó un poquito más abajo de la media acá de 100 sesiones y volvió a rebotar, llegando a la media de 20. Y vamos a ver si hoy día o dentro del fin de semana la puede cruzar y puede seguir subiendo antes del día lunes. Si no, habría que ver ya en la apertura del día lunes qué es lo que pasa. Lo mismo un poco con el oro, que también tuvo un bajón, se apoyó acá en la media de 20 sesiones y volvió a subir también con expectativas de una política monetaria más laxa y tasas de interés negativas, perdón, tasas de interés reales negativas. Hay que recordar que tiene una gran correlación el oro con las tasas de interés. De hecho, fíjense cómo subió el oro y cómo han bajado las tasas. Ya, obviamente que estas correlaciones inversas a veces se rompen, como en esta última parte, dado que este movimiento que ha tenido la tasa de 10 años no ha sido muy normal y ha sido bastante inesperado, como lo he mencionado otras veces, por mucha gente en el mercado. Tiene una explicación, pero la verdad es que no fue muy esperado. Y tampoco fue muy esperado el movimiento del DXY, que como les mencionaba, hizo un piso en 100,15 ya llegando casi a la media de 100 sesiones, no ha podido superar este nivel, pero la verdad es que el DXY también ha tenido un, eh, un comportamiento sorpresivo, pero también obviamente justificable con una economía de Estados Unidos más sólida, con un soft landing o no landing más probable que una recesión. Yo creo todavía que el soft landing es lo más probable. El no landing es simplemente un dato volátil que está metiendo ruido, pero lo bueno es que se alejan las probabilidades de recesión, sobre todo para tener un índice alcista. Así que los dejo, que estén muy bien, muchas gracias y nos vemos nuevamente el día lunes. Que descansen el fin de semana, revisen con harto detalle este video, dado que está bien extenso, pero tienen el fin de semana para verlo, así que chao, que les vaya súper.